Chicos, buenas noches. Soy John Rodríguez, encargado de la Cátedra de Histología. El día de hoy vamos a ver la segunda parte, lo que respecta a tejido epitelial. La vez pasada, en la clase presencial en la Academia Gregor Mendel, ya hemos revisado el tejido epitelial de revestimiento. En este caso, o en esta oportunidad, vamos a revisar el tejido epitelial glandular, que es otra de las variedades que que les van a preguntar en esta próxima semana. ¿Sí? Entonces, ya saben, tenemos una parte teórica, una parte práctica. Y la parte práctica, ¿a qué se refiere? Como siempre les hago hincapié en eso. A aprender a observar las imágenes. A qué órganos pertenecen, qué estructuras hay, qué coloración tiene, a cuánto de aumento está. Y algunas características de las estructuras que les puedan preguntar. ¿Sí? Entonces, empecemos. ¿Qué es una glándula? ¿Sí? Una glándula viene a ser un conjunto, en este caso, de células o una célula única. ¿Sí? Puede ser entonces una glándula es una célula única o un conjunto celular o un conjunto de células que tienen una función. ¿Y cuál es esa función? Una función de secreción. ¿Y qué es ese proceso de secreción? Ese es el proceso mediante el cual la célula capta ciertas sustancias de la sangre para que posteriormente forme algunos productos, algunas sustancias específicas. Entonces, las células, este proceso de secreción es el proceso por el cual las células o el conjunto de células transforma compuestos o sustancias captadas. ¿De dónde? De la sangre. ¿Para formar qué? Productos específicos y posteriormente ser liberados a dos lugares. Una liberación exocrina, en la cual van a ser liberados al exterior, en el caso de la piel, o a las partes de los túbulos o luces que existen. Por ejemplo, el tracto gastrointestinal. ¿A qué llamamos eso? Esófago, boca, intestino delgado y grueso, estómago. ¿Qué más? Aparato respiratorio. ¿Sí? O también pueden ser liberados hacia dónde? Una liberación endocrina, en la cual va a ser liberado a la sangre. ¿Sí? De estos dos, ¿cuál nos interesa? El primero, la liberación exocrina. ¿Por qué? Porque eso es lo que compone o lo que es parte del tejido epitelial glandular. Mientras que la otra parte, el tejido epitelial o la parte endocrina, eso ya lo van a estudiar en los próximos ciclos como aparato endocrino. ¿Sí? Entonces, acuérdense, aquí tenemos una celulita, aquí tenemos varias celulitas que puede ser una o varias y cumplen una función de secreción. ¿Y qué es la secreción? Es captar sustancias de la sangre, formar productos y liberarlos hacia el exterior, o luces como tracto gastrointestinal, aparato respiratorio o hacia la sangre. Si nos piden ejemplos de célula única, lo que veíamos en la clase anterior, ¿cuál? La célula caliciforme o también denominada célula liberadora de moco. ¿Sí? Mientras que el conjunto celular, algún ejemplo por acá, ¿cuál tenemos? Las glándulas salivales. ¿Qué más? Glándulas sudoríparas. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos de células únicas o múltiples células que conforman glándulas. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. Y aquí tenemos, ¿cómo es este proceso de formación de las glándulas? Nosotros tenemos un epitelio, ¿sí? Aquí está el epitelio. Un epitelio. En este caso, si nosotros queremos
a ver, practicar lo que hemos aprendido anteriormente. ¿Esto qué sería? El tipo y variedad. Tejido epitelial simple cilíndrico. ¿Sí? No hay especialización de la región apical ni células que lo acompañen. ¿Esto sobre qué descansaba? Lámina basal. ¿Sí? Lámina basal. Y debajo de esto, ¿qué tenemos? El tejido conectivo, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Ahora, este proceso de formación de glándulas, aquí está el proceso de formación, ocurre durante el desarrollo embrionario, es decir, cuando la persona está en el vientre materno. ¿Cómo ocurre? Por una serie de procesos en el cual existen factores de crecimiento, y esto seguro lo han escuchado en la parte de biología molecular, van a estimular que este epitelio que es plano empiece a pasar por un proceso que se llama un proceso de evaginación. Este proceso de evaginación, ¿qué hace? Que el epitelio que estaba hacia la superficie plana empiece a ¿qué? A proliferar. Prolifera y si es que éste mantiene una conexión con el exterior, es decir, esta parte que va a producir la sustancia, por ejemplo, sudor, saliva, hay una conexión con la parte más externa, que es la de acá, una conexión, es decir, hay un ducto, se llama una glándula exocrina. Mientras que si en este proceso de evaginación este ducto desaparece, aquí está el ducto desaparece y se rodea, esta es la palabra clave, rodea de vasos sanguíneos, a esto llamamos que es una glándula endocrina. ¿Sí? Este proceso de glándula endocrina se va a rodear por múltiples vasos sanguíneos, tan pequeños que son llamados capilares, a los cuales van a dar sus secreciones y mediante la sangre van a ser trasladados a las diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? Ahora, este proceso no lo vamos a estudiar en esta oportunidad porque esto es parte del aparato endocrino, sistema endocrino, mientras que la primera parte, que es lo de acá, esto sí es lo que vamos a revisar en esta oportunidad. Entonces tenemos tu epitelio, a partir de tu epitelio superficial o de revestimiento, se evagina y forma las células que van a secretar sustancias que son conectadas por un conducto hacia la parte externa para producir productos de secreción. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de esto pueden existir dos tipos de denominaciones. Una denominación en la cual, además de ser endocrino y exocrino, es esta de acá, anficrino y paracrino. Lo anficrino, ¿qué quiere decir? Que es tanto endocrino más exocrino. Si es que le preguntan qué órgano cumple esta función, un ejemplo, el páncreas. Otro ejemplo, el hígado. Entonces, son órganos que cumplen una función endocrina y exocrina, que cumplen una función glandular, tanto endocrina como exocrina, ¿sí? Mientras que lo paracrino, ¿qué quiere decir? Es que una célula que produce una sustancia va a producir esa sustancia y lo va a entregar inmediatamente a la célula que está a su costado. Eso se refiere a una secreción paracrina. Es decir, que estas sustancias no van a ir ni por la sangre ni hacia el exterior, sino a la célula adyacente, la que está al costado. Es decir, se ayudan entre vecinos. ¿Se entendió? Entonces tenemos 4 denominaciones. La primera, que es lo endocrino, que es hacia la sangre. Lo segundo, que es lo exocrino, que es hacia la superficie o hacia las cavidades. Lo anficrino, que combina los dos.
y lo paracrino, que es hacia el costado. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, estas ideas tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Por qué? Porque a partir de esto van a salir lo siguiente. La clasificación de las glándulas de acuerdo al mecanismo de secreción. Ahora, después vamos a hacer un cuadrito para que ustedes, un mapa conceptual para que ustedes lo aprendan, porque estas son preguntas de exámenes. Son dos cosas distintas, mecanismo de secreción y tipo de secreción. ¿Sí? Los mecanismos de secreción son tres y da la casualidad que lo otro también es tres, pero las denominaciones de esos mecanismos son distintos. ¿De acuerdo? Esas denominaciones van a depender más que todo de cómo las células que componen la glándula van a verter o van a excretar sustancias. El primer mecanismo se llama una secreción merocrina. ¿Sí? El siguiente se llama una secreción apocrina. Y el último es una secreción holocrina. ¿Sí? Estos tres mecanismos tienen ciertas características. La primera es que, ¿cómo es que se da este tipo de secreción merocrina? Es mediante vesículas. Vesículas. Y este proceso, ¿cómo empieza? Tenemos la célula, esta es la célula. La célula, cuando quiere segregar sustancias hacia el exterior, va a envolver esta sustancia que está lo de verde acá y que lo voy a pintar de rojo, mediante una membrana. Mediante una membrana. Y después esto lo va a excretar. ¿Sí? Lo va a excretar. Entonces, la secreción merocrina, ¿por qué se caracteriza? Porque la excreción de la sustancia se da mediante vesículas. Pero estas vesículas están limitadas por membranas. ¿De acuerdo? A este proceso, ¿cómo se llama? En otras palabras, exocitosis. ¿Sí? Cuando les pregunten, el proceso de exocitosis se da en el tipo de secreción merocrino. ¿Qué es el proceso de exocitosis? Botar sustancias de la célula mediante vesículas limitadas por membrana. ¿Ya? Pregunta de examen, es la secreción más común, ¿sí? Lo más frecuente dentro de las glándulas en nuestro organismo, ¿sí? ¿En dónde tenemos o en dónde es un ejemplo? En el páncreas. Ahora, yo les dije, el páncreas tenía dos tipos de secreciones. Una secreción exocrina y una secreción endocrina, que es el tipo de secreción de acuerdo a cómo se va formando o a dónde va a secretar. Si secreta al exterior o al tubo digestivo, sería exocrino, y si secreta a la sangre, sería endocrino. Pero por el mecanismo de secreción, es una secreción merocrina. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene unas estructuras, que lo vemos acá, que son los famosos acinos pancreáticos. Estos acinos son un grupo de células, así como rueditas, que lo ven acá, y que están conectados a un tubo, que es por donde secretan el jugo pancreático. Estas células secretan sus sustancias mediante vesículas, por eso es una secreción merocrina. ¿Sí? De ahí pasamos a la siguiente, la secreción apocrina. ¿Y a qué se refiere la secreción apocrina? Es que aquí la célula va a perder, se pierde parte de la membrana y del citoplasma. ¿Cómo así? Aquí vemos, esta secreción merocrina, lo que está de verde, lo que está de amarillo es secreción apocrina, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Las sustancias que estoy pintando en este momento de rojo se envuelven
lo envuelven o se envuelven mediante una membrana y cuando son excretadas, esta membrana también se pierde. En otras palabras, sale sustancia que va a secretar más membrana que es parte de la célula. A diferencia de este, que solamente se secretaba la sustancia y la membrana quedaba en la célula. ¿Sí? Entonces se pierde parte de la membrana. ¿De acuerdo? ¿En dónde tenemos esto? Tenemos en la glándula mamaria. ¿Sí? En la glándula mamaria. Pero la glándula mamaria, tienen que acordarse, y aquí hay un ejemplo, aquí está la imagen de la glándula mamaria. La glándula mamaria es una glándula muy muy compleja que secreta bastantes sustancias. Por un lado, secreta sustancias que son proteínas y por otro lado, en la leche, secreta sustancias que son lípidos, grasas. Cuando es o secreta proteínas, es una secreción merocrina. Cuando secreta lípidos, es una secreción apocrina. Pregunta de examen. ¿Sí? ¿Qué venía? La secreción de lípidos de la glándula mamaria es mediante ¿qué tipo de secreción? Mecanismo de secreción. Secreción apocrina. ¿Sí? Entonces por aquí también, en lo de acá sería la glándula mamaria, pero la parte de proteínas. Mientras que aquí sería la glándula mamaria, pero la parte de lípidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras glándulas? Tenemos las glándulas apocrinas de la piel. Glándulas, así se llaman, apocrinas de la piel. ¿Y qué son las glándulas apocrinas de la piel? Son glándulas sudoríparas. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de glándulas sudoríparas. Y aquí tenemos una imagen. Esta imagen hace referencia a los pelitos. Mira, ve estos pelitos que salen en la piel. Y esos pelitos tienen conectados unas glándulas que son glándulas sudoríparas apocrinas. ¿Sí? Las glándulas sudoríparas apocrinas son tipo de secreción apocrino. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Las glándulas que producen cerumen en el oído externo. ¿Sí? Otras glándulas, unas glándulas que se llaman las glándulas de Moll y las glándulas de Sayce. ¿En dónde encontramos estas? En los ojos. ¿Por qué les estoy mencionando todas esas glándulas? Porque han sido pregunta de examen. Les dan los ejemplos y te piden a qué tipo de secreción pertenece. ¿Sí? El siguiente es una secreción holocrina. En la secreción holocrina, acuérdate, ¿qué ocurre? La célula muere. La célula muere. En otras palabras, la célula explota. ¿Sí? La célula explota. Se llena tanta cantidad de sustancia en su interior que ya no puede contenerlo y explota. ¿Sí? Cuando explota, expulsa toda la sustancia interna o la sustancia que va a liberar y es allí cuando la célula muere. ¿Quién tenemos? Acuérdate, glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, cuando te revientas el acné, las espinillas, ahí acuérdate, ¿ya? Glándulas sebáceas. ¿Cuál más? Una glándula que se llama meibomio. Las glándulas de meibomio también se encuentran en los ojos. Por eso han sido pregunta de examen estas glándulas y estas glándulas. ¿Sí? Entonces, merocrino bota la sustancia. Apocrino bota la sustancia con membrana. Y holocrino bota la sustancia, pero primero explota. ¿Se entendió? Entonces, esos son los ejemplos que deben de tenerlo
en cuenta. Y aquí tenemos los ejemplos, miren, las glándulas que les había mencionado que son preguntas de examen. En los ojos nosotros tenemos diversas cantidades de glándulas. En los párpados en específico tenemos una sustancia que es la glándula de Meibomio, otras que estamos por acá, que son las glándulas de Moll y las glándulas de Seyns. Las glándulas de Meibomio secretan, ¿qué secretan? Lípidos. Lípidos, secretan grasa. ¿Y esa grasa para qué sirve? Para lubricar el ojo. Lubricar los ojos, ¿sí? Las glándulas de Seyns son glándulas pequeñas que están junto a las pestañas, ¿sí? Las de Seyns están junto a las pestañas, son aquí los que están de puntitos rojos. Mientras que las de Moll son glándulas, acá lo voy a escribir, son glándulas sudoríparas. Son glándulas sudoríparas que está en los párpados, ¿sí? Entonces, acuérdate, meibomio es una secreción. ¿Qué tipo de secreción? Apocrino, perdón, holocrino, ¿sí? Es un tipo de secreción holocrino. Es un tipo de secreción holocrino. Mientras que las de 6 y mol es un tipo de secreción apocrino, ¿sí? Entonces, esta es una imagen para que se acuerden de ello, ¿sí? ¿Qué más tienen que acordarse? Seguimos avanzando. Antes de pasar a la clasificación por el número de células, lo de acá, los tipos de glándulas. Vamos por acá. Las glándulas sudoríparas, ¿ya? Porque eso sí han preguntado. Entonces, glándulas sudoríparas, ¿hay solamente en la piel? Ya se dieron cuenta que no, también hay en los ojos, ¿sí? ¿Cuál es una glándula sudorípara? La glándula de Moll. Mientras que las glándulas sudoríparas, que son las que vamos a hablar en este momento, las específicamente de la piel, hay de dos tipos. Unas glándulas que son las glándulas apocrinas y unas glándulas que son las glándulas ecrinas. ¿Sí? Más o menos la estructura de la piel es de esta forma. Nosotros vamos a tener la piel, ya cuando veamos, vamos a revisar tejido conectivo, ahí lo vamos a revisar un poco más a fondo. ¿Ya? Así más o menos es la estructura de la piel que se va haciendo plano hacia la parte superior. ¿Sí? Se va haciendo plano, ahí están sus núcleos y la parte más superior está cubierta de queratina. Entonces, a esto nosotros lo denominamos epidermis, porque es parte de la piel. Y si nosotros nos preguntan tipo y variedad de la epidermis, sería tejido epitelial estratificado, plano, queratinizado. ¿Ya? Debajo de esa epidermis, epi significa encima, vamos a tener lo que se denomina la dermis, que está debajo de acá, todo lo que está debajo de eso. ¿Sí? Esa es la dermis. La dermis ya vamos a ver que se divide en dos, una dermis más superficial y una más profunda. Ahorita no es motivo para estudiar eso. Pero en esta dermis, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ciertos acúmulos de células que son de esta forma, son enrollados. Y estos siguen hacia la parte superficial, se continúan hacia arriba
salen hacia la piel, ¿sí? Cuando salen hacia la piel, acá van a formar unos huequitos que son los famosos poros, que es lo que ves en tu cuerpo por donde sale el sudor, ¿sí? Esos famosos poros están rodeados por las células de la epidermis, ¿sí? Entonces, a esto, ¿cómo se denomina este de acá? Este es una glándula sudorípara, pero ecrina. ¿Por qué se dice que es ecrina? Porque el conducto que bota todo el sudor va hacia la parte más superficial, ¿sí? El conducto sale a la parte superficial. ¿De acuerdo? ¿Sí? A eso se denomina una tipo de secreción ecrino. Vamos de nuevo, que se ha borrado. Entonces tenemos nuestra epidermis. Tenemos en la parte más inferior la dermis. Y por encima de esa dermis tenemos estructuras que en este caso serían las glándulas del tipo sudoríparas, pero ecrinas, ¿sí? Entonces estos son glándulas sudoríparas ecrinas. ¿Por qué? Porque el conducto sale hacia la parte más superficial de la piel, ¿sí? Recordar que esto de acá, ¿cómo se denomina lo de acá? Epidermis. Epidermis. ¿Y qué es la epidermis? Tipo y variedad de la epidermis. Tejido epitelial estratificado plano queratinizado. Debajo de esto está ¿quién? La dermis, que ya esto es tejido conectivo, ¿sí? Además, nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos en nuestra piel los famosos vellos, los pelitos finos, ¿sí? Esos vellos están contenidos en una estructura que se llama folículo piloso, que es más o menos de esta forma. Este folículo piloso tiene su raíz y de ahí brota un cabello, ¿sí? Brota un cabello. Este cabello tiene que tener una estructura que le da o que le debe dar el soporte, la nutrición o la humedad al menos. Es una célula, es un conjunto de células que se une por acá, ¿sí? Que se une acá. Entonces, esta estructura de acá se llama una glándula sudorípara apocrina. ¿A qué se denomina apocrina? Cuando la glándula sudorípara se conecta ¿a dónde? Al folículo piloso. ¿Qué es el folículo piloso? Es donde nace el pelito, nada más. ¿Sí? Entonces, apocrino, cuando sale al folículo piloso, glándula sudorípara apocrino, ¿eh? Porque la secreción apocrino, ¿a qué se refiere el mecanismo? A botar parte de la secreción, ¿con qué? Con la membrana. Mientras que las glándulas sudoríparas ecrinas salen
de frente a la superficie, ¿sí? Ahí están los dos tipos de glándulas sudoríparas y es lo que hemos visto, además de las glándulas aquí del ojo que les pueden preguntar por el mecanismo de secreción, ¿sí? ¿Se entendió? Ahí tienen los ejemplos, tienen los mecanismos de secreción. Y de ahí tenemos la clasificación por el número de células. Entonces, yo les dije que una glándula podía ser única o podía ser un conjunto de células. Si es única, se llaman glándulas exocrinas unicelulares. Aquí, ¿qué ejemplo tenemos? Estas amiguitas de acá, ¿cómo se llaman? Las glándulas, pero nosotros más comúnmente, ¿cómo lo conocemos? Como células nada más. ¿Qué? Caliciformes. ¿Sí? O productoras de moco. Y aquí tenemos que las células caliciformes son células con un aparato de Golgi muy desarrollado que producen una sustancia, un carbohidrato que se llama mucina. ¿Sí? Mucina, pregunta de examen. ¿Con qué se tiñe la mucina o con qué se tiñe las células caliciformes? Una tinción que se llama tinción PAS. Mientras que con la tinción hematoxilina eosina, ¿cómo se tiñe? Blanco. ¿Sí? Se ve blanco. ¿Sí? Donde las células caliciformes son glándulas exocrinas unicelulares. Pasamos al otro lado. Ahora se van a formar glándulas exocrinas multicelulares. Y para esto vamos a hacer un pequeño esquemita acá. Para las glándulas exocrinas multicelulares, tenemos que saber dos partes de estas glándulas. Las glándulas, como les dije, pueden ser únicas o un conjunto de células. Cuando son un conjunto de células, estos conjuntos de células, algunas se agrupan y forman estructuras que producen, por ejemplo, sudor, que producen saliva, y otras que son solamente como tuberías, que es el lugar por donde lo botan. Entonces, una parte que es la parte más profunda, lo vamos a ver acá, en donde están las células juntas, acumuladas, ¿sí? Ahí están juntas y acumuladas, mientras que hay otra parte que está hacia el lugar más superficial, que es el lugar por donde va a botar las sustancias. Pero todo lo de acá conforma una glándula, ¿sí? Entonces, esas glándulas multicelulares tienen una parte más externa. Esta parte más externa se llama porción excretora. ¿Por qué excretora? Porque solamente transporta, ¿sí? Solamente transporta. Mientras que la parte más interna o más inferior se llama porción secretora, ¿sí? Entonces, la parte más externa es la porción excretora y la parte más profunda es la porción secretora. Cuando nosotros hablamos de la porción excretora puede ser, créeme, múltiple, ¿sí? Puede ser de múltiples formas. La porción secretora puede tener una forma así de tubo. Vamos a hacer nada más dos rayitas que es la porción secretora. Y cuando la porción secretora solamente es un tubo, a esto se llama una glándula simple, ¿sí? Después, esta glándula simple, dependiendo de la porción secretora, puede seguir como forma de un saco o de un tubo, puede ser como forma de una bolsita pequeñita o una bolsita más grande, o incluso, vamos a dibujar por acá, la porción excretora puede ser un tubo y la parte
inferior puede ser como un tubo enrollado. ¿Sí? Entonces, por la porción excretora puede ser simple, ¿sí? Simple. Entonces, y este te puede dar que sea una bolsita pequeña, una bolsita un poco más grande o un tubo que se enrolla. Si es que es un tubo solamente, la parte de azul es la porción excretora, acuérdense. Como es 1, 1, 1, 1, se llama simple. Y de ahí nos vamos a la porción secretora, porque esta glándula va a ser simple y como la porción secretora es como un tubo, se llama simple tubular. ¿Sí? Como la porción secretora es como un globito, una bolsita, se llama simple, pero acinar. Si es una bolsita más grande, simple, alveolar. Este es como un tubo, pero está enrollado, simple, tubular, enrollado. ¿Se entendió? Mientras que si la porción, vamos al otro lado, excretora se subdivide, por ejemplo, hace de esta forma, dos o más, y es suficiente, así como una raíz. Esto se llama, si es simple, su contraparte será compuesto. El compuesto entonces puede ser, si es que la parte negrita sigue como un tubo, puede ser una glándula compuesta tubular, compuesta, si es como un globito, alveolar. Si es una bolsita grande, pero es una bolsita pequeña, acinar. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, la porción excretora le da la denominación de simple o compuesto, mientras que la porción excretora le da su apellido, que puede ser simple tubular, simple acinar, simple alveolar. Algunos ejemplos, uno de los más recordados es este. ¿Por qué? Hace ratito lo hemos visto. Esto es el ejemplo de una glándula sudorípara. Entonces, si te preguntan, la glándula sudorípara, de acuerdo a la clasificación por el número de células, es una glándula multicelular, simple, tubular, enrollada. ¿Sí? Simple, tubular, enrollada. Entonces vamos aquí en la imagen. Tenemos la parte más superior, ahí está Goku pensando. Esta es una porción excretora y esta es la porción secretora. Por la porción excretora puede ser de dos tipos, puede ser simple o puede ser compuesto, mientras que la porción secretora es la que le da en forma tubular, acinar, alveolar, sacular. Acinar es una bolsita pequeña, alveolar es una bolsita un poquito más grande y sacular es una bolsa muy, muy grande. O glomerular que es gigantesca, ¿ya? Mientras que puede ser tubular, acinar y mixta. Y aquí tenemos los ejemplos. La más preguntada, ¿cuál ha sido? Esta de acá. Tubular, glándulas del colon. Tubular, por acá una glándula sudorípara. Aquí también puede ser la glándula sudorípara, ¿ya? Más que acá, ¿ya? Si te preguntan, más que todo es una simple tubular. Antes de seguir vamos a hacer un pequeño esquemita para que se recuerden. Entonces, vamos por acá. Tenemos
que el tejido epitelial, en este caso la etapa de glandular, ¿sí? Tejido epitelial glandular. Tenemos el tejido epitelial glandular, entonces vamos a ver la clasificación. 1, por el origen. Por el origen, como lo hemos visto, puede ser del tipo 1.1 exocrino, ¿a dónde bota? Hacia la parte externa o hacia los túbulos, tubo digestivo, aparato respiratorio, aparato urinario. El otro, que puede ser 1.2 endocrino, ¿a dónde lo bota? A la sangre. 1.3, que puede ser lo que veíamos que es la combinación de ambos, uno anficrino, que es igual a ser exo más endo, ¿sí? Y por ahí una excepción 1.4, que sería el tipo de secreción paracrino, ¿sí? ¿Hasta ahí entendido? Por el origen. El siguiente, 2, era por el mecanismo de secreción. Voy a ponerlo completo. Mecanismo de secreción, ¿sí? Por el mecanismo de secreción veíamos de 3 tipos. El primero, el 2.1, acá vamos, 2 puntitos. El 2.1, que es un tipo de secreción merocrina. ¿Sí? Tipo de secreción merocrina. ¿De qué se caracterizaba? Porque lo secretaba mediante exocitosis. Ya sabes que la exocitosis es botar la sustancia sin perder parte de la... ¿De qué? De la membrana celular. ¿Algún ejemplo por acá? El páncreas. Otro ejemplo, glándula mamaria. Pero la glándula mamaria, ¿qué porción? ¿La porción lipídica o la porción de las proteínas? Las proteínas, ¿ya? Proteínas. ¿Ya? Ahí tenemos el 2.2, una secreción apocrina. En la secreción apocrina, ¿cuál es la característica? Pierde parte de qué? De su membrana. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos por acá. El ejemplo clásico que te van a preguntar, porque aquí se confunde. La glándula mamaria, pero la secreción de lípidos. ¿Sí? La secreción de lípidos. ¿Quién más? Las glándulas sudoríparas apocrinas. Apocrinas. ¿Quién más? Las glándulas del ojo, eso sí te van a preguntar. ¿Cómo son las glándulas? ¿Cuáles son? Las glándulas de Moll y otra que es la glándula de 6. Esas son las dos glándulas que están en el párpado y que van a formar parte de secreción apocrina. El otro, el 2.3, que es un tipo de secreción holocrino. Aquí, en pocas palabras, la célula muere porque explota. No hay más que decir. El ejemplo clásico, glándulas sebáceas.
¿Quién más? Las glándulas que están también en el párpado, pero se llaman meibomio. Ya sabes, ahí le estoy dejándole el dibujito. ¿Sí? Vamos, seguimos avanzando. 3. Ahora clasificación, pero por el número de células. Por el número de células ya hemos visto. Por el número de células son de dos tipos. 3.1. ¿Cuál? Las unicelulares. Pero las unicelulares, un ejemplo, ¿cuál es? Las células caliciformes o secretoras de moco. ¿Sí? Mientras que el otro tenemos las 3.2, que son las células multicelulares. Ahora, las células multicelulares, acuérdense, tienen una porción más superior que es excretora y una más inferior que es la porción secretora. Por la porción excretora, acordémonos, puede ser o simple o puede ser compuesto, mientras que por la porción secretora puede ser tubular, acinar, alveolar y tubular enrollado. ¿Eh? Entonces ya se están dando cuenta que ese esquemita se va formando en nuestro cerebro. ¿Sí? Si te preguntan, las células caliciformes son, por el número de células, es tejido epitelial glandular unicelular. Las glándulas sebáceas son, por el mecanismo de secreción, tejido epitelial glandular holocrino. Si te preguntan, las glándulas sudoríparas, por el mecanismo de secreción, son tejido epitelial glandular apocrino, pero por el número de células es tejido epitelial glandular multicelular simple tubular enrollado. ¿Sí? ¿Se acordará? Entonces, este esquemita tenemos que tenerlo muy bien en la cabecita. Seguimos avanzando. ¿Sí? Seguimos avanzando. Ahí tenemos los ejemplos que tienen que aprenderlo de alguna u otra forma. Y aquí vamos a ver imágenes. ¿Ya? Ya hemos visto la imagen. Vamos por acá a acordarnos de esta imagen. Ya tenemos nuestra epidermis, tenemos nuestra dermis. Tenemos nuestra porción superior, nuestra porción. Entonces, en esta glándula, por ejemplo, ecrina, nosotros podemos dividirlo. Esta parte que está enrollada sería nuestra porción secretora, mientras que la parte de arriba sería la porción excretora. ¿Sí? Ahora, teniendo esta imagen clara, vamos a pasar a la siguiente lámina, que ya es parte de imágenes histológicas. Esto es piel, ¿ya? Es piel. La primera imagen es una piel gruesa. ¿Por qué se dice que es gruesa? Porque tiene esto de acá, que es la queratina. Y esta queratina está bien engrosada, nada más. ¿Con qué tinción es? Tinción HE, hematoxilina eosina. Mientras que la de aquí también es piel gruesa. Pero ¿con qué tinción? Esta es una tinción que se llama tricrómica de Pollack, en la cual
Aquí si te das cuenta, desde acá hasta acá, esto es epidermis. Mientras que de acá hacia abajo, esto es la dermis. ¿Te das cuenta? Más morado hacia arriba, más rosado a los de abajo. Mientras que esta tricrómica de Pollack se caracteriza porque la dermis aquí lo vuelve verde. Todo esto es dermis. Entonces, aquí ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el objetivo de esta imagen? Ver glándula sudorípara. Pero como no vemos por ahí algún pelito, sería del tipo ecrino o apocrino. Sería del tipo ecrino. Entonces, una glándula, si se acuerdan en la imagen, es así, tubular, simple por la porción excretora, y por la porción secretora se va haciendo tubular y se va enrollando. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un corte histológico, más o menos de esta forma, nosotros vamos a encontrar de esta parte que hemos cortado un tubito. De esta parte que hemos encontrado, dos tubitos juntos. De esta parte que hemos cortado, otro tubito. Y si por ejemplo cortamos así, también podemos encontrar de esta parte que hemos cortado un tubito. De esta parte de acá que hemos cortado, otro tubito. Y justo de acá, de esta parte, también otro tubito. Entonces, si se dan cuenta, va a depender del corte que hagamos, que encontremos esta parte enrollada, que sería la porción secretora, y esta parte no enrollada, que sería la porción excretora. ¿Qué es lo que tenemos acá? Mírenme. Pero nosotros nos van a pedir diferenciarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Entonces, acuérdense, es una manera muy sencilla, pero que muchos se confunden. La porción excretora es la que solamente bota el sudor, mientras que la porción secretora es la porción que forma el sudor. Por lo tanto, el sudor que es o que contiene agua, y el agua se colorea, en este caso no se va a colorear. Por eso que esta porción lo vamos a poner de acá con otro color, con un color verde. Este de acá, esto es una porción secretora. Porción secretora. Si se dan cuenta, esto es un poco más claro las paredes. Mientras que la porción de acá, lo voy a poner de rojo, si es que se dan cuenta la que está acá, y lo voy a encerrar, esta es la porción excretora, porque es un poco más oscuro. Aquí hay otro, porción excretora. Aquí hay otro pedacito, porción excretora. Entonces, acuérdense, la porción excretora cuando lo pintamos con tricrómica de Pollack se va a ver más oscuro, mientras que la porción secretora se va a ver más claro. Pregunta de examen práctico. ¿Ya? Es muy sencillo diferenciar eso si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos parte de la porción excretora y secretora de una glándula sudorípara ecrina. ¿Sí? Que es muy, muy sencillo. Seguimos avanzando. De ahí tenemos, este también es una tricrómica de Pollack. ¿Sí? Es tricrómica de Pollack. Y esto también es piel gruesa. ¿En dónde encontramos piel gruesa para ir ya avanzando? En las palmas de las manos y en la planta de los pies. ¿Sí? Ahí tenemos la piel más gruesa. Ahora, volvemos a la imagen de acá. Miren, esta imagen en la parte superior, acá, se dan cuenta que va a atravesar la epidermis y va a estar rodeado por células. Por células de la epidermis. Entonces, cuando vamos acá, este conducto, viene por acá un conducto, y de pronto aparece este como canal, como una mancha blanca.
como una mancha blanca. Y todo lo que está rodeando, ¿qué es? Son las células de la epidermis, que no se diferencian muy bien porque está a un aumento de 10x. Pero ¿cómo se llama esto? ¿Esto de acá qué es? Esto es la porción. ¿Qué porción? ¿Excretora? Secretora. Excretora, porque ya está hacia afuera. Pero cuando esta porción excretora se encuentra en la epidermis, tiene un nombre, pregunta de examen, que se llama acrosiringio. Pregunta de examen. ¿Qué es el acrosiringio? El acrosiringio es la porción excretora de la glándula sudorípara, pero que está ¿hacia dónde? Hacia la epidermis de la piel. ¿Sí? ¿Se acordarán? ¿Sí? Entonces, eso es el acrosiringio. ¿Ya? Ahora vamos a agregar por acá una nueva diapositiva para hacer lo siguiente. Entonces, ya hemos visto tres cosas que tenemos que sí así aprender. Glándulas sudoríparas, ecrinas, apocrinas, las partes de la glándula sudorípara ecrina, las glándulas que están en los párpados, en los ojos, y ahora tenemos que saber sí o sí las partes de unas glándulas que son muy conocidas, que son las glándulas salivales mayores, que son pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, las glándulas salivales mayores están conformadas o están compuestas, tienen una cierta conformación muy especial y que debe ser estudiada muy bien por ustedes. Están compuestas por algo circular, acá, y son células así, en forma de pirámides más o menos, y que producen la saliva. ¿Sí? Estas se conectan a un tubo por donde van a salir, que son células pequeñitas cúbicas. Y de ahí estas se van agrandando un poco más. Y las células de ser cúbicas pasan a ser cilíndricas. Después estas cilíndricas se hacen de dos en dos. ¿Sí? Lo mismo para acá. ¿Sí? Entonces, la primera parte, que es el lugar en donde están las células piramidales, que está como un círculo, a esto se denomina la porción, ¿qué sería? Secretora. Pero esta porción secretora en las glándulas salivales tienen un nombre especial. Se llama adenómero. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama la porción secretora en una glándula salival? Adenómero. ¿Sí? ¿Y cómo está conformado? Por células piramidales. ¿Y qué forma tienen? De un saco. ¿Cómo se llamaba ese saco? Acino. ¿Se acuerdan? Acino forma acinar. ¿Sí? De ahí este adenómero se conecta con un tubo, que es ya parte de la porción excretora. Este tubito de acá, lo vamos a hacer para arriba, este tubito de acá, está, este tubito de acá tiene un nombre, se llama conducto intercalar. ¿Sí? Conducto intercalar. ¿Cuál es la característica? Que si nosotros lo cortamos acá, el conducto intercalar más o menos, cuando lo vas a ver en el corte, en la lámina histológico, van a ser de 4 a 6 células bien juntitas y pegaditas, bien coloreadas.
¿sí? Así se va a ver. De ahí la siguiente parte es el de acá, que son células un poco más grandes, cilíndricas, que está acá, y que es parte de la porción excretora, que se llama conducto estriado. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra porción secretora que se llama adenómero, nuestro conducto intercalar y nuestro conducto estriado. El conducto estriado de ahí va a dar más ramas, se va a ir ramificando como un árbol. ¿Sí? Pero esto es lo básico que tenemos que aprender. Nuestro adenómero, nuestro conducto intercalar y nuestro conducto estriado, en ese orden. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver acá. Ahí está la imagen, si es que lo quieren ver. Pero ahora lo interesante son las imágenes histológicas. ¿Sí? Las imágenes histológicas. Entonces nosotros tenemos que acordar que tenemos glándulas salivales mayores. Y esas glándulas salivales mayores son tres, mejor dicho. Uno, que es la parótida. Dos, que es la glándula submaxilar. Y tres, que es la glándula sublingual. ¿Sí? Entonces, la glándula parótida, que es la imagen que estamos viendo acá, estos son cortes de glándula parótida, se caracteriza por secretar abundante proteínas. ¿Ya? La glándula submaxilar va a secretar proteínas también, pero va a secretar también moco. Y la sublingual va a secretar más moco que proteínas. Entonces ya vamos a ver cómo se va a dividir, pero acuérdense, la glándula parótida secreta abundantes proteínas y las proteínas tienen la característica de que cuando se tiñen con hematoxilina eosina, que las imágenes que están acá, se tiñen de un color morado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Color morado. Entonces, si es que nosotros queremos comparar lo que hemos visto acá, lo que hemos dibujado acá, ¿qué sería esto de acá? Estos de acá. Estos de acá. Estos, si es que se dan cuenta, son células bien pegaditas, células bien pegaditas que están formando parte de la glándula. Entonces, esto de acá son los adenómeros. ¿Sí? Son los adenómeros. Aquí tenemos. Son los adenómeros. Mientras que la parte que ya tiene dentro una luz, un hueco, estos son los conductos. ¿Pero qué conducto será? Yo les dije, acá había dos conductos iniciales, uno el intercalar, pero el intercalar se ve así, y otro el estriado. Entonces este de acá, que es un conducto un poco más grande, que sería un conducto estriado. ¿Sí? Estriado. Mientras que los de acá son los adenómeros. ¿Sí? Ahora lo van a entender más con este de acá, que es la clasificación por el tipo de secreción, no mecanismo. El mecanismo son tres: mero, apo y holocrino. Pero el tipo de secreción también son tres. Uno que es una secreción mucosa. ¿Y a qué se refiere mucosa? Moco. Y cuando es moco es mucina. Y cuando es mucina son carbohidratos. Y los carbohidratos, ¿con qué les dije que se pintaba? Con tinción paz. Y mientras que la tinción hematoxilina eosina se ve blanco. ¿Qué significa paz? Significa la tinción de ácido periódico de Schiff. El ácido periódico de Schiff es la tinción
paz. ¿Sí? Entonces, las glándulas mucosas son paz positivo porque secretan más carbohidratos. ¿En dónde encontramos secreción mucosa? ¿En qué tipo de glándulas? Aquí tenemos esta célula, que es la célula caliciforme. Mientras que si nosotros pasamos a ver las glándulas salivales, ¿cuál sería por el tipo de secreción mucoso? La glándula sublingual. Pregunta de examen. ¿Sí? Siguiente. Tipo de secreción seroso. Cuando es seroso, ¿qué secreta? Proteínas. Y las proteínas, ¿quién les dije de qué color se pintaba? Con hematoxilina eosina se pintaba el citoplasma eosinófilo, es decir, rosado, mientras que el núcleo basófilo, aquí está el núcleo basófilo y todo lo demás acidófilo, rosado. ¿Sí? ¿Quién lo tenemos así? La glándula parótida. Entonces ya te vas acordando. Glándula sublingual, secreción mucoso. Glándula parótida, secreción serosa. Mientras que una secreción mixta es la que está entre la parótida y la sublingual. ¿Cuál es? La submandibular o submaxilar. ¿Y por qué se dice? Porque lo blanco, en este caso de acá, sería una secreción mucosa, mientras que lo rosado que está acá sería una secreción serosa. Estas tienen la característica de formar como una semiluna, miren, ¿ve? Como una semiluna, como una semiluna, ¿sí? Esta semiluna tiene un nombre que es pregunta de examen, entonces este sería la porción acá serosa, mientras que lo que sobra sería la porción mucosa. Esto se llama semiluna de Januzzi o de von Ebner. Pregunta de examen. ¿Sí? Ahora, entonces, para resumirlo acá, ya teníamos por el origen, ya teníamos por el origen, por el mecanismo y por el número de células. ¿Qué nos faltaba? Por el tipo de secreción. Entonces, por el tipo de secreción, son de 3 tipos. Aquí ponemos 4. Ahí lo completan en su cuaderno. Tipo de secreción. Por el tipo de secreción tenemos acá 4.1, secreción serosa. La secreción serosa que produce proteínas. ¿Y las proteínas con qué se pintan? Con hematoxilina eosina. Se pinta de rosado el citoplasma y se pinta de morado, ¿quién? El núcleo. ¿Sí? El ejemplo que te van a preguntar de las glándulas salivales, ¿cuál es? La glándula parótida. ¿Sí? 4.2, una secreción mucosa. La secreción mucosa que produce más carbohidratos. ¿Con qué se pinta? Con la tinción PAS, ácido periódico de Schiff, por eso es PAS positivo. Y con la tinción HE se ve blanco. ¿Qué ejemplo tenemos acá? La glándula sublingual. Y el 4.3 tenemos la secreción mixta, en la cual hay tanto porción mucosa como porción serosa. ¿Cómo se llama la semiluna que forma? La semiluna de Januzzi o de von Ebner. ¿Qué ejemplo tenemos acá? La glándula que sobra. La submaxilar o submandibular. ¿Sí? Acuérdense que estas 3 amiguitas tienen su adenómero, su conducto intercalar y su conducto estriado.
adenómero, conducto intercalar y el conducto estriado. Este que es por células un poco más grandes, piramidales, células cúbicas, células cilíndricas. ¿Se entendió? Entonces, tejido epitelial glandular, créanme que es sencillo. Entonces, si te pregunta, por ejemplo, la glándula parótida, dime tipo y variedad. La glándula parótida es, por el tipo de secreción, es tejido epitelial glandular con secreción serosa. La sublingual de igual manera, que es mucoso, y la submaxilar, que sí es mixto. ¿Se entendió? ¿Entendió? Y de ahí lo anterior que veíamos para las clasificaciones según el mecanismo de secreción, según el origen y según el número de células, que es el en donde más se van a confundir todos ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver la parte práctica. Ustedes también tomen imágenes de sus prácticas para resolverlo en las clases. Con ustedes, hasta otra oportunidad, chicos.